Presentaremos la crisis financiera de Asia del Este de 1997. La crisis financiera asiática fue un periodo de dificultad financiera que se apoderó de Asia en julio de 1997 y aumentó el temor de un desastre económico mundial y contagio financiero. También, conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional, comenzó el 2 de julio de 1997, con la devaluación de la moneda tailandesa. Por efecto dominó, le sucedieron numerosas devaluaciones en Malasia, Indonesia y Filipinas, lo que por igual repercutió también en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Y sin embargo, lo que parecía ser una crisis regional se convirtió más que nada en lo que el tiempo se le denominó primer gran crisis de la globalización. Existe una gran incertidumbre sobre la verdadera magnitud del impacto de sus efectos en la economía mundial. Solo durante las primeras semanas, 1 millón de tailandeses y 21 millones de indonesios pasaron a engrosar las filas de la oficialmente llamados pobres. La causa de la crisis de los países del sudeste asiático se puede dividir en macroeconómicos y microeconómicos. Los orígenes macroeconómicos son tanto de índole interno como externo. Entre las causas externas, la más importante es el efecto contagio que se fue llevando en un proceso y el gran endeudamiento del externo corto plazo por parte de los bancos y las empresas. Entre las causas macroeconómicas se dan hincapié internas. La más importante es la gestación de burbujas en precios de activos, bienes y raíces y acciones, que junto con deficiencias y regulaciones y supervisión de sistemas financieros contribuyó al endeudamiento excesivo y a la inadecuada diversificación de la cartera de bancos. Aunado a lo anterior, varios países de Asia sufrieron una creciente inestabilidad política que culminó más que nada en cambios de gobierno en Indonesia y Tailandia durante 1997 y en Japón durante 1998. En particular, en Indonesia la situación política y social se ha deteriorado drásticamente y se fue deteriorando continuamente, siendo este el principal factor que explica la magnífica crisis financiera que se realizó en ese tiempo. Esta inestabilidad tuvo el efecto de mantener las tasas de interés a niveles muy elevados. En Malasia, en septiembre de 1998, el primer ministro Mahathir Mohamad, por primera vez en 17 años, enfrenta oposición en la sociedad y dentro de su mismo gabinete. El gobernador del Banco Central y el subgobernador, quienes habían sido partidarios de una política monetaria restrictiva para controlar la inflación, renunciaron a sus puestos. La desregulación financiera, cuando no es acompañada de una supervisión más estricta, un marco regulatorio adecuado, es comúnmente citado como una de las principales causas de la crisis financiera. Este es el caso de los países tan diversos como Estados Unidos, Japón y Suecia. En el caso de Asia, la desregulación financiera previa a la crisis no es un factor común a todos los países y presenta distintas modalidades. Un problema común en todos los Países Bajos tiene que ver con cuestiones de administración interna. En la mayoría de los países analizados, el marco regulatorio era inadecuado y la supervisión era débil. Lo anterior permitió la concentración excesiva de créditos, la falta de transparencia y el continuo deterioro de los activos de los bancos. Un reflejo adicional de la insuficiencia regulatoria y de supervisión es el excesivo crecimiento crediticio que se observó en la crisis. En Corea, en el periodo de 1991 a 1997, el crédito interno creció a una tasa real del 13% anual, muy superior a la tasa de producción. Una situación similar ocurre en Indonesia, ya que en el periodo de 1991 a 1997, el crédito interno creció a una tasa real del 26% anual. En Tailandia, los créditos de los bancos comerciales aumentaron en 76% en términos reales de 1993 a 1996, y para el mismo periodo
Los créditos de las compañías financieras aumentaron un 85%. Otra carencia de la regulación es la falta de una ley de quiebras adecuada que permite la pronta adjudicación de los bienes otorgados como garantía y que permite la reestructuración eficiente de empresas en problemas. Una ley de esas quiebras deficiente tiene el efecto de propiciar el incumplimiento por parte de los deudores de sus obligaciones, ya que a estos no se les puede obligar a cumplir con los tratos de crédito. Si las garantías que otorgan los deudores como colaterales de su crédito no son cobrables, ya que hay vías legales propicias para que los bancos que se adjunten estas garantías, esto se puede complicar y alargar el proceso de la venta de cartera vencida. Por parte de los bancos o por parte de la agencia encargada de vender los activos bancarios adquiridos a través de esquemas de compra de carteras, para esto incrementa el costo y los plazos para la resolución de las crisis financieras. La ley de quiebras tiene que contemplar los mecanismos para la pronta y eficiente reestructuración de empresas en quiebra. Esto es necesario no solo como para el gobierno, sino que eso también tiene que ser para la venta de la empresa o para la liquidación de los activos en caso de que pasen a manos del gobierno vía la adquisición de su cartera. Las deficiencias de la ley de quiebras son notables en Corea, en Japón, en Malasia y en Tailandia. Los países que operaron bajo un régimen cambiario predeterminado ante las crisis fueron más vulnerables a ataques especulativos contra su moneda, y este es el caso de Corea, de Indonesia y de Tailandia. También en esto cabe destacar que debido a este régimen cambiario compromete al gobierno a destinar recursos para mantener la paridad del tipo de cambio. Los países con este gran régimen cambiario se han visto forzados a aplicar con mayor velocidad y firmeza apoyos al sistema financiero. Las razones de este son el régimen del tipo de cambio predeterminado, que pareciera haber aumentado la vulnerabilidad de las instituciones financieras al propiciar un mayor endeudamiento externo sin cobertura. La responsabilidad implícita que tienen los gobiernos al otorgar una garantía cambiaria los compromete a aplicar recursos públicos para la resolución de la crisis y eventual rescate de las instituciones financieras. También en el contraste del manejo de la crisis se realizan los países que tengan o mantengan un régimen cambiario flexible, como puede ser el caso de Japón, Malasia. Los gobiernos también de estos países han mostrado una mayor resistencia a comprometer recursos públicos para apoyar el sector financiero. Pareciera que estos países han rastreado o retrasado la implementación de medidas que resuelven de manera definitiva el problema bancario. Sin embargo, la tardanza de la acción gubernamental podría explicarse por una menor urgencia debido a una problemática menos severa. También la responsabilidad de las autoridades en la gestión de la crisis es menor, pues no tienen un mayor endeudamiento externo a través de su política cambiaria. Medidas de saneamiento. En los 5 países de Asia, bajo estudio se ha contemplado la adquisición de cartera bancaria con el fin de apoyar el saneamiento de la banca. Sin embargo, es común que la implementación de estos programas sea lenta, debido a que no existen instituciones ni los procedimientos para llevarlos a cabo. En Corea es el único país de los 5 cuyo gobierno ha adquirido cartera de los bancos. En Japón solo ha habido un esquema privado de traspaso de cartera mediante una corporativa de instituciones financieras. Los otros países están en proceso de adecuar el marco institucional para poder utilizar recursos públicos para adquisición de cartera. Por otro lado, el proceso de los activos de las instituciones suspendidas e intervenidas ha sido lento y limitado, ya que también hay una insuficiencia de instituciones y procedimientos que permiten la disposición de dichos activos. Contrasta el caso de Corea, que se ha comprometido a vender los principales bancos intervenidos en un periodo menor a un año.
Japón y Malasia han utilizado de manera preponderante esquemas de capitalización privados con un uso limitado de recursos públicos. Corea, Indonesia y Tailandia se han comprometido una mayor proporción de recursos públicos para la resolución de la crisis. Se encuentra en proceso de adecuar su marco institucional para poder utilizar dichos recursos de manera eficaz. En 1998 se acepta por primera vez, después de 8 años de estancamiento y crecientes crisis financiera, la necesidad de inyectar grandes cantidades de recursos públicos a las instituciones financieras con el objetivo de sanearlas. Han existido varios esfuerzos para reformar el seguro de depósitos. En 1996 se elimina el límite al que se puede disponer la compañía del seguro de depósitos para liquidar un banco. También se aumenta 7 veces la prima pagada por los bancos y se autoriza a la compañía del seguro de depósitos contraer préstamos respaldados por el gobierno para resolver la quiebra de corporativos de crédito. A principios de 1998 se vuelve a reformar la ley del seguro de depósitos. Dicha reforma fortalece la estructura financiera de la compañía de seguro de depósito. Se recapitaliza el seguro con 17 billones de yenes, 7 billones de yenes en bonos de gobierno y 10 billones en forma de préstamos de banco central garantizados por el gobierno. Para garantizar los depósitos de instituciones financieras insolventes, se amplía la cobertura de seguro de depósitos al 100% hasta el año 2001. Se ignora cuál será la cobertura de seguro a partir del año 2002. Una vez que adoptan las medidas indispensables para contener la crisis, las autoridades se abocan a la revisión de marco regulatorio y de supervisión. El objetivo que persiguen es fortalecer el marco regulatorio para resolver de manera definitiva la crisis, así como evitar que esta pueda repetirse. Se busca que el sistema se sujete a una mayor disciplina de mercado y que a los bancos administren adecuadamente los riesgos y sean menos vulnerables a cambios en el entorno económico interno y externo a que pudieran acelerar la cartera de los bancos y poner en riesgo la salud del sistema financiero en su conjunto. La crisis muchas veces muestra las carencias y debilidades de los mecanismos de la supervisión, por lo que inducen a los gobiernos a fortalecerlos para fortalecer la supervisión de mercado. Es necesario transparentar la operación de los bancos y los riesgos que estos asumen. Es fundamentalmente que la entidad supervisora sea capaz de vigilar y tenga la obligación de sancionar a aquellos bancos que no cumplan con la regulación. Por ello resulta necesario a la entidad supervisora de responsabilidades para garantizar que vigile y sancione eficazmente a los bancos. Distinguir la regulación prudencial, y ya que esta es una regulación más bien pasiva, es una regulación activa, y la diferencia de esta es que la regulación pasiva tiene el fin de evitar el deterioro de los activos, mientras que la regulación activa permite a la autoridad de supervisión tomar acciones correctivas con el fin de evitar la baja capitalización de las entidades de crédito. Como pudimos ver en la segunda sección, la excesiva concentración de créditos en el sector de bienes y raíces y acciones bursátiles en Japón, Malasia y Tailandia, esto fue un factor significativo que contribuyó al deterioro de los activos de las instituciones financieras. Entonces, al estallar la crisis y producirse una deflación en el precio de los activos, los créditos se vuelven incobrables, ya que este colateral pierde su valor. Pero, en el caso de la excesiva contratación de créditos de una sola persona o de un solo cliente, como en Corea, sucede algo que es: al ligar la salud del banco al desarrollo de un sector o cliente, aumenta la probabilidad de que la cartera se deteriore aún más. Dado lo anterior, países como Corea y Malasia, estos se enfocaron en reformar la regulación concerniente a la exposición al riesgo, quedando pendientes las formas en el sentido de Japón y Tailandia. Entonces, aquí en Corea, el gobierno se ha comprometido a introducir desde 1998 unas reglas que impongan límites a la exposición al riesgo cambiario en los bancos, así también como en las subsidiarias de los bancos coreanos en el exterior. También en Malasia se reducen los límites a los créditos relacionados al límite de un crédito a un solo cliente. Este se reduce del 30 al 25% del total de créditos que otorguen a una institución financiera.
Otro dato también es que en abril de 1998 el Banco Central establece límites al otorgamiento de nuevos créditos por sector del 20% para bienes y de raíces al 15% para la compra de nuevas acciones. Esto, sin embargo, en el Banco Central prohíbe por completo el otorgamiento de nuevos créditos al sector de nuevos raíces. En Japón, en 1996, se aprueban varias leyes tendientes a eliminar restricciones sobre la operación eficiente al sistema financiero. Se eliminan los sistemas del banco autorizados para operaciones cambiarias. También, por otro lado, en las crisis bancarias merman aún más la capital de las instituciones de crédito. Es común encontrar instituciones con baja capitalización y también instituciones en el poder del gobierno. Las autoridades fuerzan a las instituciones con baja capitalización a someter planes de capitalización. El gobierno se quiere deshacer de las instituciones de crédito en su poder vía su venta a un inversionista o su fusión con algún banco. Para el mejor logro de estos objetivos, las autoridades comúnmente disminuyen los límites a la inversión extranjera, de tal manera que los inversionistas extranjeros puedan adquirir una parte mayoritaria en las instituciones de crédito. Y también otro elemento de las reformas que se han llevado a cabo en los países de bajo estudio es la reforma de la ley de quiebras. Dos elementos importantes de los esquemas de venta de cartera involucran a la adquisición de bienes que se otorgaron como colateral de los préstamos y la disposición de los activos de empresas que pasan a manos del gobierno una vez que estos asumen sus pasivos. Entonces, para facilitar el proceso de venta de cartera en poder de las agencias encargadas de administrar y vender dicha cartera, las autoridades reforman las leyes de quiebra. El objetivo es cuantificar el costo fiscal de las crisis bancarias que experimentan los países asiáticos objeto de este estudio. Esta medida refleja únicamente el costo para los contribuyentes. Para cada país se toma en cuenta los créditos para inyectar liquidez al sistema financiero, el costo que asume el gobierno en la quiebra de instituciones financieras, así como los costos asociados con la compra y venta de cartera. Cabe destacar que el costo se mide como un porcentaje del PIB. Sin embargo, esta medida no se considera la tasa de descuento durante el periodo de amortización, la cual varía entre los países analizados. La estimación del costo fiscal en Japón incluye los recursos que el gobierno ha destinado como apoyo al sistema financiero. En conclusión, los efectos de la crisis asiática se han resentido en todo el mundo. La crisis financiera ha tenido también repercusiones políticas y sociales. En Japón, el primer ministro renunció a mediados del año. En Indonesia, después de 32 años en el poder, Suharto se ha forzado a renunciar. En Malasia, el primer ministro se ha cuestionado por primera vez en 17 años. Existen signos de creciente estabilidad en algunos de los países analizados, especialmente Japón, Corea del Sur, Tailandia, los cuales han estado implementando programas de reforma estructural. Estos países han observado a partir de septiembre de 1998 una reevaluación de sus tipos de cambio y una reducción en sus tasas nominales de interés. Las reservas internacionales parecen estar repuntando y las obligaciones de deuda externa a corto plazo se han reducido.